pero me quedo tranquila con el hecho de que les haya ido bien, ya, y que no se repita el histórico de otros años en que este era un mar rojo. ¿Cuáles han sido los peores años, profe? Eh, El pasado, el antepasado. es que el año pasado hubo un montón de rojo y el anterior también, el 2019. Un montón de gente va a examen y repechaje y todo. Pero aquí, pues, por ¿Por esta esta pura prueba, prueba? claro. Es que ahora igual ustedes tienen el beneficio de que se hizo un cuestionario. En otros años se ha hecho ensayo. Entonces el ensayo tienen que hacer todo el ejercicio completo. Y claro, ahí han dado resultado también. Acá tengo la prueba, ¿ya? Como les digo, todas las profesoras participamos y vamos aportando cierto ejercicio, ¿ya? Entonces, había uno, el orden que a mí me dieron, yo no sé cómo es el orden que les salía a ustedes, pero sí les entregaban este balance, ¿no es cierto? Que es un balance que solamente trae los saldos, ¿ya? Ahí después uno hace la clasificación que ustedes la podrían haber hecho, pero en pos del tiempo entiendo que no, pero perfectamente acá lo podrían haber puesto, ¿no es cierto? Puede ser activo, pasivo, ¿no es cierto? Ya, identificarlo. Tienen los valores, le entregan este balance, pero ojo, aquí hay un dato que dice la empresa ABCSA al 31 de diciembre del 2019. Esto ya está al cierre del 2019, ¿ya? Eso hay que tener ojo. Después dice antecedentes adicionales, los saldos no presentan algunos ajustes periódicos que están relacionados con los siguientes rubros. Por ejemplo, la depreciación del ejercicio no se ha efectuado, o sea, la depreciación del año 2019 no está hecha. Y la vida útil restante de la maquinaria el 31 de diciembre del 2019 es de 3 años. Entonces, aquí había un detalle. ¿Cuál es el detalle? A ver, ¿quién se dio cuenta? Profe, yo ya hice no sé cuánto era la maquinaria, 386, si no me equivoco. Le resté lo de depreciación acumulado, lo dividí por 3 y me dio el de este periodo, pero no sé si estaba bien eso. Ya. El tema es que acá, como te dicen que es diciembre a diciembre quedan 3 años y te falta hacer todo el año, entonces uno lo que debería haber hecho es haber tomado, ¿no es cierto?, el valor de las maquinarias, que es ese monto que está ahí, lo divide de 4. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo el 2019. Lo divido de 4, ¿no es cierto? Y ahí obtengo el valor de la depreciación del periodo. Eso es lo que se debería haber hecho. ¿Por qué Entonces, de 4, profe? porque te dicen que al 31 de diciembre le quedan 3 y tú tienes que hacer todas las del 2019. ¿Viste? Ah, Dice, no se afectó al cargo anual. Entonces no se ha hecho el DAS de este año y le quedan 3 años. Es decir, que al 1 de enero del 2019 le quedan 4. claro. Entonces hago el cálculo. Así era más sencillo. Pero por eso ahí había ese detalle y era importante fijarse la fecha. Después también dice que hay deterioro. La materia prima está deteriorada porque el costo de reposición es de 80.000. El costo de reposición, cuánto me cuesta comprar esa materia. Y dice que equivale al BNR. Y respecto de las maquinarias, se cuenta con la siguiente información. El valor de uso y el valor razonable del bien al 31 de diciembre del 2019 es de 100 y de 120 respectivamente. ¿Cuál es el valor de uso? 100.000. No, pero ¿qué significa el valor de uso? Porque si no entendemos los conceptos, es difícil poder aplicarlos correctamente. En esta parte, O el valor que le da la empresa a ese bien, o lo que vale para ella. no. No está bien a ver, un 20% te daría yo por esa respuesta, pero no está completamente correcta. Es un ¿En valor que da la desgaste? empresa, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué David le da ese valor? A los beneficios que espera sacar de ella. Ahí la completaste.
Exacto. Eso es. El valor de uso. O sea, ¿cuánto es el beneficio? Con el uso que va a tener, ¿cuánto es el beneficio económico que me va a reportar? Ahí la completaste, ahí está bien. Y bueno, el valor, ¿no es cierto?, razonable, sabemos que el precio de mercado. Entonces nos dan dos valores. Y la pregunta 1 decía, el monto de la PPI que se muestra en el estado de situación financiera es o debería ser. Entonces, aquí lo primero que había que hacer era calcular estos datos que tenemos acá. Entonces, lo primero que había que hacer, como les decía, es el tema de la depreciación, calcularlas como yo les dije. Si ustedes hacían ese cálculo, tenían que ir a revisar cuánto es lo que le quedaba entonces el valor libre de la APP. Si ustedes toman, ¿no es cierto?, estos 386.800, le suman a la depreciación acumulada el monto de la depreciación del año 2019, restan ambos valores, van a obtener el valor libre, que les debería haber dado 135.380. Y ese valor libre lo tengo que comparar con mi valor recuperable. ¿Cuál es el valor recuperable? Va a ser el mayor valor entre el valor razonable y el valor de uso. Nos dan el valor de uso, ¿no es cierto?, que es 100.000, y el razonable, que son los 120.000. Por lo tanto, yo comparo. Aquí ya me están diciendo que hay un deterioro. Me dan ese dato. O sea, me están diciendo ya que el valor libre es mayor que el valor recuperable. Por lo tanto, ¿cuál de estos dos es mayor? 120, ¿no es cierto?, que es el valor razonable. Por lo tanto, yo comparo el valor libre, 135, con el valor recuperable, con el mayor de entre estos dos, que es 120. Entonces, tengo un deterioro porque mi valor libre es mayor que mi valor recuperable. Y debería quedar a mi valor recuperable. Estoy usando el método de la revaluación. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el valor que aparece la PPE? Los 120, no los 135. Tengo un mayor valor, por eso que está deteriorado. Pues yo tengo un valor mayor de la PPE en la contabilidad que el valor que voy a recuperar, ya sea con el uso o en este caso con una venta. ¿Me entienden? El valor que hay en el mercado es menor. Entonces está deteriorada mi PPE, pues tengo que hacer el ajuste del deterioro. ¿Entienden? Sí, profe. El resto lo entiende. ¿Llega a estos 135? A ver, vean si es que llegan a los 135 el valor libre. Aquí están los valores. Son 386.800 dividido de 4. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? ¿Están haciendo los cálculos, no? Sí, profe, me dio lo mismo. Ya. Son los 386 dividido de 4, ¿no es cierto? Me da el monto de la depreciación. Ese se lo sumo a este valor, resto ambos valores y debería llegar a ese valor libre. Entonces aquí yo lo que tengo que hacer es comparar mi valor libre con el valor recuperable. ¿Cuál va a ser mi valor recuperable? El mayor entre el razonable y el de uso. En este Ahí yo caso, juraba que era el menor, profe, por eso me equivoqué. no, el menor es en el BNR, cuando estamos aplicando existencia. Ahí está, pues. Te confundiste con eso, suele pasar. Entonces aquí es el mayor, ¿ya? Después la segunda pregunta decía, el valor de las existencias que se muestran en el estado de situación financiera es o debería ser. Entonces yo voy a mirar el valor de mis existencias
y como esta es una planta productora, ¿no es cierto?, en donde tenemos materias primas, tenemos productos terminados, ¿no es cierto?, y tenemos productos en proceso. Entonces la sumatoria de los tres es la sumatoria de mis existencias. Pero hay un dato acá, que es que hay un deterioro de las materias primas. Porque las materias primas, si ustedes las ven acá, están en 100 y su costo de reposición es 80, el BNR. Entonces ahí quedan al menor valor, que es el BNR, a 80. Por lo tanto, para saber aquí el valor de la existencia, yo sumo la materia prima, pero por 80, los productos en proceso, que también nos dice arriba que era 80, y los productos terminados 150. Eso me da 310. Y así llego al resultado, ¿no es cierto?, de los 310, que era la alternativa correcta. ¿Se fijan esto? Sí, se me fue eso. Claro, porque aquí te están dando que está deteriorada. Después dice, el resultado del ejercicio es. Y aquí yo creo que podrían haberse complicado. ¿Por qué? Porque tenían que tomar, primero, ir a mirar el balance, identificar todas las cuentas de resultado pérdida y de resultado ganancia. Entonces empezamos a mirar el costo de la venta, pérdida, ¿verdad? Los consumos básicos, pérdida. Y después tenemos las remuneraciones, pérdida. Sumamos esos tres valores. Me da un monto de pérdida. Por el lado de los ingresos tenemos las ventas y tenemos también los intereses, que estos son intereses percibidos, por eso es que están anotados a la vez. Entonces tenemos las pérdidas y tenemos las ganancias. Si ustedes restan esos dos valores, no les da, no da. ¿Por qué? Porque hay estos ajustes que tenemos acá. Tenemos que agregarlos. Profe, ¿Sí, Francisco? ¿los gastos anticipados no iban? No, los gastos anticipados, dependiendo dónde tiene anotación, al debe o al haber. No, es un activo. Ya. Porque son anticipados igual o no. Esa también. Exactamente. Esa es la que hace la diferencia. Claro. Sí. Entonces, tomaban esos dos valores, las pérdidas, las ganancias. Pero aquí hay ajustes. Primer ajuste, la depreciación. Cuando ustedes hacen el asiento, depreciación a depreciación acumulada. La depreciación es un gasto. Por lo tanto, al monto que tenía de gasto arriba, le voy a sumar la depreciación. Segundo ajuste, tengo el deterioro de las materias primas. Deterioro, o sea, o pérdida por deterioro a deterioro acumulada. Pérdida por deterioro es gasto. Tengo 20.000 más de gasto. Tengo también un deterioro de la PPE. ¿Cuánto es el monto del deterioro de la PPE? 120 menos el valor libro, 135. O sea, 15.380. Deterioro, pérdida por deterioro a deterioro acumulado. Otra cuenta más de gasto. Entonces, a los montos que tenían adelante le tenían que sumar estos tres ajustes. Y ahí recién podían llegar a determinar cuál es el monto de la utilidad. Les daba finalmente una utilidad de 228.200, una pérdida sumando los datos del balance de 203.000, más la depreciación de 96.700, más el deterioro de la materia prima de 20 y más el deterioro de la PPE de 15.380. Ahí, si ustedes restan esto, llegan a las 106.880 de pérdida. Profe, no llegué a eso, pero lo saqué por descarte porque en otra pregunta me daban el mismo valor de utilidad del ejercicio. Así que no me calenté la cabeza y lo puse no. Ya, pero yo lo que quiero es que entiendan cómo se hace. Ah, sí, lo entiendo, sí. ¿No es cierto? Porque ustedes parten y tienen este balance. Hacen un libro diario con los ajustes. Entonces les piden la utilidad, tienen que considerar los ajustes. Tienen dos deterioros y tienen una depreciación. Ahí movieron cuentas de resultados. Por lo tanto, si yo actualizo mis saldos del balance, voy a ver que tengo movimiento en estas cuentas. La cuenta deterioro me va a aparecer y la cuenta de depreciación también me va a aparecer como resultado. Y así lo hago. No quiero que lo hagan por descarte, quiero que lo entiendan. Porque esto pero, se profe, vuelve a presentar en superior y después de nuevo el profesor nos va a decir que los chiquillos no saben hacer estos cálculos que son básicos. Entonces, yo quiero que ustedes lo entiendan. Aquí hay una continuidad en la contabilidad.
Usted le entregan un balance, hace los ajustes y le piden el resultado. Tienen que considerar los ajustes. Haga en el cuadernito, ¿no es cierto? Anota sus asientos y va viendo que ahí tiene 3 cuentas de pérdida, que las tienen que considerar si le están pidiendo el resultado del ejercicio. ¿Me entienden? Sí, profe. Después, Profe, la cuenta de intereses siempre es ganancia, no. porque La- yo dije, oye, esta cuenta está mal, esto no es un exacto. gasto. Yo pensé que era un interés por pagar y que le había faltado el apellido y yo no lo Igual. consideré como resultado. No. Y a pesar de que hice el balance muchas veces, porque me dieron muchos resultados, pero ninguno Te daba. era el de las alternativas. Mm. Lo que pasa es que la cuenta de intereses, tú tienes intereses pagados, pero también puedes tener intereses percibidos. Entonces, si el interés percibido para ti es una cuenta de resultado ganancia, Y también puede haber sido intereses por pagar. pero te hubiese dicho por pagar, porque Sí, el igual pasivo tengo lo tiene que mi queja, profe, identificar. porque también podría haber dicho específicamente intereses percibidos. También podría haber dicho, pero aquí la sutileza está en eso, en que ustedes sean capaces de identificar la cuenta. Si el mismo interés está al debe, tú dices pérdida. Y ahí de todas Sin formas el no me hubiese dado el título, resultado porque tenía mala la depreciación. ya. Pero si hubiese estado al debe el interés, tú ni siquiera hubieses necesitado el título de pagado. Claro, ahí sí hubiese dicho que Ya, es porque gasto sí o sí. lo tienes asociado que el interés con una cuenta de gasto, pero también puede ser una cuenta de resultado ganancia. Si tú cobras un interés, no es tu actividad principal, pero tú percibes porque vendes al crédito, cobras una parte del interés, esa parte del interés, el financiamiento se tiene que dejar reflejado. Acuérdense lo que vimos en la NIF 15, cuando teníamos los intereses. Entonces, es una cuenta de resultado ganancia, tiene la anotación a la vez. Después nos decían el monto de los pasivos no corrientes. No corriente, o sea, de largo plazo. Entonces íbamos a revisar y el único pasivo no corriente era el préstamo porque era 60 meses. En la provisión de impuesto a la renta, el PPM por pagar, las cotizaciones, el IVA, todos son de corto plazo, o sea, corriente. Por lo tanto, aquí era fácil esa respuesta que era el Ah, préstamo pero aquí bancario. también tengo un alcance, Ujú. que en el balance, yo, por ejemplo, esa cuenta la hubiese clasificado, si me dice que es a 60 meses, yo hubiese clasificado una parte como corriente, el periodo de 12 meses, y el restante a no corriente. Pero Claro. como tampoco en el balance no había una parte que ya dijera que estuviera corriente y no corriente, No, pues, yo porque dije, es un había que hacerle balance un ajuste. claro, es un balance bajo PCGA. Lo único que te están diciendo aquí, no te están diciendo que hagas el cálculo, ¿no es cierto? Y separes las obligaciones con instituciones financieras en la parte corriente y no corriente. Porque esto es PCGA, pues. Fíjense, aquí no está la cuenta PPE, dice maquinaria. Entonces te pasan un balance de 8 columnas, que debiese ser de 8 columnas, ¿no es cierto? Bajo PCGA, y tú lo tienes que hacer estos ajustes aplicando IFRS. Y además de aplicar estos ajustes bajo IFRS, te piden algo de la clasificación, cómo debiese ser la clasificación. Efectivamente, si te entregaran o te pidieran el dato, tú haces la separación y toma los 200, lo divides de 60 meses, la cuota que te da por 12 es corriente y las otras, ¿no es cierto?, 48 son no corrientes. Pero para eso necesitabas más antecedentes. Profe, ¿qué significa PSGA? O sea, profe, que principios contables generalmente aceptados. Exacto. Profe, o sea, con los antecedentes que daban, yo igual lo hubiese podido clasificar porque hubiese tomado 12 meses como corrientes, hubiese dividido el saldo en 60 y el restante a no corriente. Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, lo que me jugó en contra es que como yo dije que no está, hay una parte, no hay una parte a corto plazo y una parte a largo plazo, dije, entonces hay que hacer un ajuste, pero la respuesta no está eso. Claro, no estaba el ajuste. Ahí la pregunta podría haber sido, ¿cómo se hace el ajuste del pasivo corriente o de las obligaciones con instituciones financieras? Y ahí hubiese hecho el cálculo, pero aquí era mirar nomás y colocar de esos cuales se hubiese clasificado como pasivo no corriente.
Después venía la pregunta del patrimonio. Entonces, yo no sé cuál era la pregunta, porque a mí me entregaron esto. Pero aquí había... Pedía clasificar, o sea, te entregaba qué valores hay en esta cuenta del patrimonio. Era con opciones. Ah, ya, perfecto. Claro, me decía, por ejemplo, capital pagado y nos daban números. Teníamos que clasificar los números. Ya. Bueno, aquí el patrimonio neto, ¿no es cierto?, está conformado por el capital social, que es el capital, pero teníamos dos cuentas arriba, la cuenta de accionista y la cuenta de acciones por suscribir, con saldo deudor. Por lo tanto, tenemos que rebajarlo. Eso también lo vimos, ¿no es cierto? Porque hay un plazo de 3 años para que quede el capital completamente suscrito y pagado. Entonces, si están estos saldos de estas cuentas, yo los ajusto y los rebajo. Por lo tanto, el capital social es eso. Reserva tras reserva, ese es un dato que está arriba. El resultado del ejercicio, que lo determinamos adelante, por lo tanto son los 106,880. Y así obtengo un patrimonio neto de los 936,205. ¿Ya? O sea, aquí nos vuelve a salir el tema del resultado del ejercicio. Profe, una cosita antes que esos 300.000 los saca de una cuenta del balance que se llama utilidades acumuladas, Retenidas. utilidades Claro. retenidas. ¿Y por qué las tira a otras reservas y no a resultados acumulados? Sí, Lo que pasa es que la cuenta resultados acumulados es la cuenta que trae gastos, ¿no es cierto?, de periodos que es para hacer los ajustes, ¿no es cierto? Esta cuenta, como está acá, esta, utilidades retenidas. Cuando hacemos la clasificación o utilizamos, ¿no es cierto?, el balance clasificado bajo IFRS, debiésemos llevarlo a la cuenta reservas u otras reservas. Hay que mirar los estados de resultados, ¿dónde van? Deberían ir acá, aquí, y no en el resultado acumulado, porque vamos a dejar como esa cuenta de resultados acumulados los saldos de estos ajustes que correspondan a periodos anteriores y no a una utilidad que va a ir pasando de año a año, que es la utilidad, ¿no es cierto?, que no ha sido distribuida. ¿Me entiendes, David? ¿Te acuerdas para qué usamos esta cuenta de resultados acumulados? Sí, pero no, como que estoy, ahí estoy en negación. ¿Ya? en la guía de la FECU que nos dio la profe, Sí, hay una... decía que eran o sea, para distribuir, que no habían sido distribuidas, entonces creo que yo también los clasifican en resultados acumulados. Ya. Y es que yo no sé cómo era la pregunta. ¿Ustedes tenían que hacer la clasificación correcta? ¿Eso era la pregunta? ¿O determinar los Aparecían, era montos? como, uno abría, se desplegaban opciones múltiples. Entonces te me decía, reservas, ¿qué valor iba ahí? Entonces yo a reservas, otra reserva le puse 0 y a resultados acumulados le puse 300. Sí, yo también. Ya, ¿y eso se los pusieron malo? No sé, pues, profe, si no está la Si revisión. esta es la revisión, debería estar mal. Claro, esto es lo que a mí me enviaron. O sea, yo creo que también podría haber ido en resultado acumulado, pero la cuenta resultado acumulado específicamente se utiliza para dejar estas variaciones que tienen de años anteriores. Uno lo lleva a la cuenta resultado acumulado. Y la cuenta de utilidades retenidas es una cuenta patrimonial, es una cuenta de reserva que va sumando, ¿no es cierto? Porque va acumulando estos montos, estos saldos que van quedando de año a año. Eso sería mi respuesta. Ahora, yo creo que igual, de todas maneras, pueden preguntarle a la profesora Marcela sobre este punto en específico, ¿ya? Porque esta parte, el ejercicio este lo hizo ella. Entonces, les digo que igual le pregunten para ver cuál es la diferencia que ella les puede aportar. ¿Les parece? Ya, profe. Después venían ejercicios de subvenciones. Aquí la pregunta era bien sencilla porque ya nos daban toda esta información, yo no la voy a volver a leer porque creo que ustedes ya lo leyeron varias veces. Pero sí yo marqué algunas cosas, el monto de la subvención que quedó lista para funcionar el 1 de julio y que llegó a la empresa el 1 de septiembre. Entonces, dice, considere que la empresa ha decidido utilizar el método de la renta
el registro de la obtención de la subvención es de la obtención. Entonces, teníamos, ¿se carga la cuenta por cobrar y se abona la PPE? No, pues el método de la renta, imposible. Aquí me da otro monto, 20 millones, descartado. ¿Se carga cuenta por cobrar y se abona ingresos diferidos? Claro que sí. ¿Por qué No. no se carga a banco, profe? ¿Por qué? Porque no te la entregan al tiro. La subvención llega a la empresa con fecha 1 del 9 del 2018. Ah, pero dice que la deposita directamente en cuenta En esa corriente. fecha, pero en esa fecha. Ah, pero la pregunta debería haber dicho, ¿en qué fecha se contabiliza así? ¿Y en qué No, así? No, no. porque dice el registro de la obtención, no cuando te llegó realmente. Exacto, de la Ah, obtención. Entonces, cuando porque aquí dice, el organismo a cargo acepta el proyecto e informa que otorgará una subvención de 10.000. Entonces, tú tienes un por cobrar, que después lo vas a saldar, ¿no es cierto?, cuando lo vas a eliminar cuando te llegue al banco. Por lo tanto, tienes un por cobrar. Por eso es que marqué esto, que llega en una fecha posterior. Inclusive después de que ya la máquina está lista. Se fija que quedó en julio y llega en septiembre. Por lo tanto, tienes claramente ahí un por cobrar. Pero es que tengo una duda con respecto a la fecha. Si la subvención me llega después de que compré la maquinaria, después de que quedó lista para el uso, en condiciones de uso, igual se toma desde que quedó lista. Sí, desde el Ya. momento en que fue adquirida, desde acá, desde la fecha en que tú contabilizaste la cuenta por cobrar. Cuando te ganas la subvención, tú tienes que contabilizarla. Y por eso es que se lleva contra ingresos diferidos. Ahí. Ya, pero para calcular el ingreso diferido, yo lo calculo con el 1 de julio. Sí, sí, porque ahí quedó lista para funcionar. Sí, sí, es que Acuérdate que como tiene que fue haber... posterior, entonces me queda la duda. No, pero eso es otra cosa. Es Ya, independiente de cuando a ti te la paguen. ya, Tú contabilizas la subvención cuando te la ganas. Y ya, sí. empiezas, como tienes que usar la misma base sistemática de la depreciación, aquí la base sistemática de la depreciación parte el 1 de julio. Por lo tanto, tiene que haber, acuérdate, entre ingreso y gasto, tiene que haber esta paridad. Por lo tanto, estoy depreciando 6 meses, reconozco el ingreso 6 meses. Yo tengo un gasto-ingreso, gasto-ingreso. Sí, 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 ¿De sí, acuerdo? ya, sí. Ya. Sí, pero gracias. Ah, ya. Eso lo vamos a ver. Espérame, Javier, yo te voy a responder eso al final, ¿ya? Que Javier me mandó un chat preguntándome algo. Ya, profe. Gracias. Ya. Después dice, considere que la empresa ha decidido utilizar el método de la renta. El valor como ingreso a reconocer en el resultado del primer ejercicio es... Entonces, lo mismo que estábamos conversando recién. Quiero que me den un segundo solamente para ver a qué hora mi hijo se tiene que volver a conectar y al tiro les digo. Tiene que le cambiaron el horario a la mañana y estoy perdida con los horarios. A las 11:15. ¿Me dan un segundo, por favor? Ya, profe. Ya, ahí sí. Entonces, lo mismo que estábamos hablando recién con Ámbar. Tenemos una vida útil, que dice acá, nada más que vida útil de 4 años, o sea, 48 meses. ¿Y cuánto es el tiempo cuándo quedó lista? Y desde ese momento se empieza a depreciar, ¿verdad? Entonces tenemos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 6 meses. Entonces tomamos nuestro monto de la subvención, lo dividimos de 48 y lo multiplicamos por 6. Porque tiene que haber esta misma variedad entre lo que estamos reconociendo vía depreciación en gasto y a través del ingreso diferido en inutilidad, ¿no es cierto?
Por lo tanto, la respuesta era 1.250.000. ¿Ya? Después decía, del mismo ejercicio, suponga que el método a utilizar para la subvención es el de la deducción del activo. Señale si existe algún efecto en el resultado del ejercicio al comparar con el método de la renta. Hicimos un ejercicio también nosotros donde hacíamos los dos métodos, ¿verdad? Y yo les iba mostrando de que no se genera ninguna diferencia en resultados. Por lo tanto, aquí la respuesta del efecto final es el mismo que se obtiene a través del método de la renta o el método de la deducción del activo. ¿Dónde hay una diferencia? Cuando nosotros hacíamos la devolución. ¿Se acuerdan? Que ahí teníamos que reconocer todas las depreciaciones. Ahí se genera la diferencia. Pero en mes a mes no hay diferencia. El efecto es el mismo en el resultado. Por lo tanto, esa era la respuesta. Después decía, suponga que la empresa utiliza método de capital. El registro del pago de la subvención por parte de la entidad gubernamental sería, y ahora me lo van a pagar. Entonces recibo en el banco 10 millones y ya abonamos la cuenta por cobrar. Eliminamos el pendiente que tenían de cuando me la gané. ¿Cierto? Me gané la subvención, ya tengo. Contabilizo inmediatamente una por cobrar a un ingreso diferido, porque estamos bajo el método del capital, me la pagan, recibo la plata en banco, porque más encima dice que la depositan vía transferencia, elimino el por cobrar, ¿no es cierto? Y ahí me queda banco al ingreso diferido. Por lo tanto, la respuesta correcta era esa. ¿Ya? No rebajo el capital, no se carga la cuenta por cobrar, no. Era esto, pues si me lo están depositando. Después, esta parte de cambio, políticas contables, estimaciones y errores, es lo mismo que ya vimos. Esto ya lo habíamos revisado, así que yo no lo voy a volver a revisar porque ustedes ya lo tienen en esos ejercicios y las explicaciones aquí están súper claras. Después este otro también es exactamente el mismo ejercicio, así que tampoco lo voy a ver. Esto igual, los vimos uno por uno. Después acá, en los hechos posteriores al balance, dice, ya, aquí sí. Esta parece que no la... ¿Sí? Quería hacer un alcance porque en eso había que, era como desplegaban opciones y en una, yo le saqué la foto que salían dos cambios de estimación contable, una con mayúscula en cada palabra y otra así minúscula en todas las palabras. Por si alguno, no sé, le bajó nota por eso. ¿En esta parte? Parece, sí, parece que sí. Voy a No, era en la buscar. parte 4, Entonces, en la que ya. vamos a ver ahora. Ya. Ya. Sí. Y ahí la verdad es que no sé qué pasó ahí. Entonces aquí dice, en el mes de abril se produce una fuerte caída del sector inmobiliario en la bolsa y eso provoca que la cartera de valores, ¿no es cierto? Los valores de las acciones que ascendían a 240.000 se vea reducida al 30 de ese mismo mes en un 40% de su valor contable. Entonces, este es un hecho posterior, ya está cerrado, ¿no es cierto?, el balance. Pero ¿qué pasa? Que no procede ningún ajuste. ¿Por qué? Porque estas variaciones que tenemos en el valor de la bolsa dice explícitamente la NIC 10 que no son hechos ajustables. Por lo tanto, si ustedes leyeron, tenían que tener claridad en que esto era la respuesta, no hay ningún ajuste, y 0 sí, lo dejamos expresado en una nota. Pero ya para el balance del periodo siguiente, del 2000X4, ¿no es cierto? Nada que ver con el 2000X3. Después dice, en el mes de febrero, la sociedad sufre un incendio que destruye la nave. ¿Por qué? Porque esto es de España, ¿no es cierto? Industrial que tenía en las afueras de su localidad. Se pasa el año siguiente, no tiene una injerencia respecto a la información que estamos presentando en el 2000X3. Si aquí se pone la sutileza de que todavía los estados financieros no habían sido aprobados por el directorio, ahí podría ser un hecho ajustable, pero no le están diciendo eso. Le están diciendo que algo que pasa en el año siguiente no tiene relación con la información que estamos mostrando en el 2000X3. Por lo tanto, tampoco procede realizar ningún ajuste. Después en el 7 dice, la sociedad
ha sido demandada entre los tribunales exigiendo una indemnización de 20 millones de pesos como consecuencia del incumplimiento de un contrato que la sociedad ha rescindido unilateralmente. Esto es lo mismo que habíamos visto. Por lo tanto, también esto lo vimos, no hay ningún ajuste. Después dice... Profe, pero ¿y por qué se expresa en una nota? Yo le puse que no hay ajuste, porque se hizo en el mes de enero, entonces es del estado financiero del X4, Ujú. pero dice que se deja expresar en una nota. Claro, porque es un hecho que Ujú. te están diciendo aquí, ha sido demandada ante los tribunales exigiendo una indemnización de 20 millones como consecuencia del incumplimiento de un contrato. O sea, existe un contrato vigente. Sí. Entonces, hay una situación, hay un hecho pasado que te va a generar a ti algún efecto. Porque si no hay nada, es distinto, a ver, ¿cómo te lo explico? Si la situación fuera que, no sé, llega cualquier grupo cercano y demanda a Una la evidencia. empresa, pero no hay ningún contrato, no hay nada en relación con ellos. Y van y te demandan porque, no sé, tení la calle muy cochina, qué sé yo, cualquier cosa. Eso es tan remota la probabilidad que no da ni siquiera para dejarla expresada en una nota. Ya. En este caso hay un contrato vigente, pero la sociedad dice lo ha rescindido unilateralmente, o sea, lo ha terminado unilateralmente. Y esto pasa al mes siguiente del cierre de los estados financieros. Entonces, ¿qué hago? Si ya están aprobados los estados financieros, yo no hago ningún ajuste. Pero es una situación que sí amerita dejarlo en nota. ¿Por qué? Porque no es una provisión, ¿no es cierto? Si lo asimiláramos respecto de una provisión, ¿no es cierto? Sería como un pasivo contingente, y el pasivo contingente se deja en nota. Lo estoy relacionando con la NIC 37. Es un hecho posterior, pero es una NIC 30, es una provisión. ¿La voy a provisionar? No, porque faltan los expertos que me digan todavía. ¿Es probable? No. ¿Es remoto? Tampoco. ¿Es posible? Sí. Si es posible, es un contingente. Y si es contingente, nota. Ya. Después dice el 8. Durante el año 2000X3 se han tenido unas diferencias importantes con un cliente por determinados fallos en los suministros que le han sido realizados, según las estipulaciones contractuales con el mismo. Finalmente, en enero del 2000X4, el año siguiente, se recibe la comunicación de interposición de una demanda judicial por parte de dicho cliente en la que se solicita por daños y perjuicios un importe de 500.000 unidades monetarias. Entonces, aquí la respuesta es sí se hace un ajuste contable. ¿Cuál es la diferencia que tiene esto respecto de lo anterior? ¿Quién me dice? Porque empiezan los fallos durante el 2000X3. Exacto, ya, ese es un tema. O sea, hay un hecho que está en la contabilidad del año 2000X3. Ya, muy bien. Hay contratos, Después ¿no es cierto? interpone una demanda judicial. Interpone la demanda, exacto, ya está puesta. Y está demandando por daño y perjuicio por un importe de 500.000. Entonces, ¿es posible? Es probable. Aquí tenemos una probabilidad, no solamente una posibilidad, como es el caso anterior. Por lo tanto, aquí, como decía Ámbar, hay una situación, hay un hecho pasado que genera esta situación futura. Ya vienen los conflictos, ya vienen las diferencias. Aquí se está diciendo que han tenido diferencias por fallo en los suministros, o sea, efectivamente han fallado.
Y esto está además establecido en un contrato. Hay un contrato que respalda. Y por lo tanto, finalmente se interpone la demanda, ¿no es cierto?, por daños y perjuicios por un monto. Entonces la probabilidad es bastante alta. Aquí, si la probabilidad es alta, deberíamos hacer la provisión. Entonces, si hay que hacer la provisión, sí debería proceder el ajuste contable. Y después venían algunas de ingresos procedentes con clientes, o sea, la NIF 15. En Profe, este yo caso, tengo la duda ahí. Tengo mucha en duda. esta, Sí. ¿por qué? Porque dice que, ya, según la NIF 15, esto es como una, cuando hay, bueno, cuotas de premios, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo vi como un descuento, no lo vi como... Como un premio. Es que dice, claro, si yo estoy pagando el contrato, una cuota de premio sería para mí que me van a, porque dice, el contratista no recibirá el monto de 25 millones, entonces 250 menos los 25 millones. Entiendo yo eso. Como que lo entendí al revés, creo. Pero Dice, no un sé. constructor celebra un contrato para construir una planta de fabricación de automóviles. ¿Ya? Él va a fabricar. O sea, tiene que construir, perdón, la planta donde se van a fabricar los autos. El precio del contrato, yo fabricante, yo. Hago un contrato y el contrato dice 250.000. Más me van a pagar además 25 millones si la instalación se cumple en el plazo determinado. Tú lo viste desde el otro punto de vista. Esta es la empresa, hace un contrato. Y eso es así. Le dicen ya, usted termina antes o termina en el plazo, tiene un bono, un premio, 25 millones más que va a recibir el contratista por hacer la instalación y cumplirle la fecha. Por lo tanto, tenemos dos obligaciones de desempeño. Una que se va a materializar, ¿no es cierto?, cuando él termine, o con la firma, ¿no es cierto?, tenemos la firma del contrato. Hay una obligación de desempeño ahí que es por 250 millones, que es que construya la instalación. Pero además hay otra obligación de desempeño que se va a dar en el tiempo, que es si además lo termina en el plazo, pero es el contratista que va a percibir esa plata. No es como Ya. que tenga que pagarlo. Yo entiendo que tú lo viste como pagar y hágame un descuento. No, pues si él está prestando un servicio se lo van a pagar a él. Él tiene un ingreso por eso. Entonces, en vez de tener 250, va a tener 275 de ingreso. Claro. ¿Ya? No, pero igual le puse, como no estaba seguro, le puse 250 millones. Igual no, no Ya. está ni por ahí. Entonces la respuesta era esa. Después decía que un carpintero firma un contrato para la fabricación de varios escritorios para Toy Story S.p.A. por 15 millones netos. El contrato tiene las siguientes características. Toy Story S.p.A. puede cancelar el contrato en cualquier momento con una pena de terminación y cualquier trabajo en proceso sigue siendo propiedad del carpintero. El trabajo en curso se puede completar y ser vendido a otro cliente si el contrato se cancela. La posesión física y el título no pasan hasta la finalización del contrato. Toy Story S.p.A. hace un depósito de 5 millones al inicio de la transacción, pero la mayoría de los pagos vencen después de que los productos han sido entregados. Según su opinión, ¿qué registro debe hacer el carpintero? Entonces tenemos aquí, registra un ingreso ordinario parcial por 5 millones, eso lo vimos reiteradas veces de que no es así, ¿verdad? Registra un pasivo, ingreso anticipado por 5 millones, tampoco. Registra el contrato y abona el pago contra la cuenta del activo, o registra el contrato y obligación de desempeño y el abono como un ingreso anticipado. El anticipo de clientes, ese pasivo que nosotros dijimos que va, siempre que me pagan esta plata antes, ¿no es cierto?, antes de que yo entregue, que el cliente tenga el control de los bienes, yo tengo que reconocer todos estos abonos que me dan antes, para asegurar, para que se construya, para que se haga, lo que sea, para mí son anticipos de cliente. No voy a reconocer todavía el ingreso. Por lo tanto, aquí solamente con esa parte, ustedes ya podían saber
cuál era la respuesta, porque aquí lo único que está bien es el abono como ingreso anticipado del pasivo. ¿Y por qué la B no? También Porque, dice no, porque la B dice, está mirando la D, perdón. Dice, registrar el pasivo, ingreso anticipado por 5 millones. Esa solamente te está diciendo esta parte, ¿no es cierto? Ya. Sí, ¿Y qué pasa con el resto del contrato? pero nosotros cuando se concreta una parte, ahí nosotros registramos el ingreso y acá no se ha concretado. Aquí no se ha, Solamente, claro, aquí no se ha concretado, es que no te habla de reconocer el ingreso, aquí solamente te dice registrar el contrato. En ningún momento te está hablando del reconocimiento de un ingreso, porque el ingreso por venta va a ser después que lo entregue, que no me acuerdo aquí, decía que se entregaba después. sí, por eso mismo. Pero Entonces, ¿cómo? eso es reconocimiento del ingreso, pero aquí te están dando todas las características del contrato, del Ya, contrato. ¿cómo registro el contrato? Porque no me acuerdo haber visto eso. No vimos cómo se registraba el contrato. No lo vimos. Pero, profe, Sí, pues no, nosotros no lo vimos, cómo se registraba el contrato, porque siempre iba asociado con el reconocimiento del ingreso. Vimos el sí, reconocimiento del ingreso en un momento, ¿no es cierto? El anticipo que se daba y después inclusive cuando se iba cumpliendo o reconociendo el ingreso a través de obligaciones de desempeños posteriores. Eso fue lo que vimos, pero no sí. vimos un registro del contrato, como es la pregunta que está haciendo aquí, parece que la hizo la Karen. ¿Sí? No, sí, por eso yo estoy diciendo, registrar el contrato. ¿Cómo registro mi contrato? Yo No tengo sé. mi cuenta clientes, ¿no es Ya, cierto? sí. Podría decir que cuando nosotros hicimos los asientos teníamos la cuenta clientes. Ahí está. En el cliente podría dejar registrado mi contrato. Se registra el contrato y la obligación de desempeño. Y el abono como un ingreso anticipado. Entonces yo tengo mi cuenta cliente en donde pasó a ser mi cliente porque está todo esto, se cumplen todas estas características, ¿no es cierto?, de un contrato que salen también en la NIF 15. Entonces tengo mi cliente, tengo también por otro lado este anticipo que me está dando los 5 millones y tengo este compromiso, ¿no es cierto?, que es de cumplir la entrega, 15 millones, que es lo que yo voy a cobrar. Entonces, acá el registro del contrato sería a través de la cuenta cliente y el abono, ¿no es cierto?, sería un anticipo del cliente. Pero no es posible eso, porque ahí estaría como que están pagando los clientes el ingreso, No, no. pero es que así no sería muy raro, profe. ¿Cómo va a ser raro? El Cliente activo, a anticipo cliente. cliente. Claro, el cliente, no, pero el cliente tiene que quedar por el monto completo, porque el contrato Ya, no y son la 5 otra cuenta. millones. Falta una cuenta, sí. Sí, pues falta una Exactamente. cuenta. Sí, pues falta una cuenta, pero ¿Y esa cuenta cuál es? tú me estás preguntando cuál es, con qué cuenta registro un contrato. Todos los contratos que se hacen se registran en la cuenta cliente, ¿no es cierto? Tú tienes los contratos en la cuenta cliente. Sí. Tienes, ¿no es cierto?, que cumplir una obligación de desempeño. Ahí va a tener un por cumplir, ¿no es cierto? Que en este caso Mm, sería, habría que hacer los asientos porque como te da el O valor de sea, 15 millones. esa obligación de desempeño sería una cuenta de pasivo. Esa cuenta, sí, porque tal Y es como lo como vimos en la NIF obligación por 15, cumplir, ¿se llama? yo ¿Cómo se llama? tengo que, sí, o sea, la cuenta podría ser. Lo que pasa es que en la NIF 15 habla sobre pasivos, no dice cuál es la cuenta, pero sí dice que Ya. tenemos que reconocer un pasivo cuando existe una obligación pendiente. En este caso está esa obligación, que la vamos a tener que saldar una vez que se entreguen o se reciban, ¿no es cierto?, los bienes, los escritorios que estaba entregando. Entonces yo voy a tener mi cuenta cliente a una cuenta de pasivo, ¿no es cierto? Y además el anticipo del cliente. Voy a tener cliente al pasivo, el IVA, porque va también el IVA, y el anticipo del cliente, que es como el asiento que vimos en. Pero aquí no hay reconocimiento del ingreso.
No hay un reconocimiento del ingreso, solamente No, el sí. pasivo por la obligación de entregar esos productos que están asociados a un contrato. Cuando yo entregue los productos, yo voy a saldar mi pasivo y voy a reconocer el ingreso por la venta. Y después voy a tomar, ¿no es cierto?, mi anticipo al cliente y también lo voy a saldar. Para hacer el reconocimiento del ingreso. Ah, ya, entonces después el ingreso contra el pasivo y después clientes contra la forma de pago. Clientes contra la forma de pago. O forma de pago. ¿Cómo se Eh, recibe? Contra el cliente. Tienes que saldar el contrato. Se te va la cuenta clientes. En la forma de pago, banco, ya supongamos que banco. Banco a clientes. Se eliminó, se cerró el contrato. Te cumplieron. Si tú tienes aquí la cuenta clientes, cliente a pasivo, anticipo cliente. ¿Verdad? Te paga el cliente. Vamos a ver solamente el pago. Te paga. Banco. Se va cliente. Chao, cliente. Ya no tienes ningún compromiso. Se terminó el contrato y te queda solamente la cuenta banco. Se entrega los productos. Saldo mi obligación de desempeño, que sería mi pasivo. Y reconozco el ingreso por la venta. ¿Lo ven? ¿Se entiende? No, profe, no Es que le tienes que- compro. hágalo, No. hazlo en una hoja. Hazlo en una hoja. Sí entiendo cómo se hace, pero no lo hicimos. Entonces, ¿No qué? no lo hicimos, profe, no hicimos ejercicios con esto, Hicimos asientos pero con ingresos, con con los ingresos, ingresos. claro, no con el pasivo, ¿sí? Por Sí. lo mismo, entonces, ¿cómo yo iba a poner y registrar el contrato y una obligación? Siempre hicimos primero el anticipo. Yo Claro, por eso sí, puse hicimos anticipo. el anticipo, porque no había visto el contrato de la obligación, no había visto el que se registre un contrato y la obligación de desempeño. Ya, o sea, el contrato va a quedar en la cuenta cliente, y la cuenta cliente sí la utilizamos. Y Sí, pero entiendo que con Karen también, o como el sea, con la ingreso, profesora también lo vieron, con la profesora pero más. cuando registramos el ingreso, no así solamente contrato y obligación de desempeño. Cuando ya nos pagaban, poníamos clientes, pero al principio siempre hicimos siempre hicimos con El primer asiento que hacías, ¿cómo era? ¿Cliente a qué? no, pues banco cliente, o sea, anticipo cliente. Banco es cuando te pagan, no, el primer asiento que hacíamos no era banco. Banco anticipo cliente. No, el primer asiento. Ah, pero ese es por el anticipo, no, pero te Por estoy eso, hablando por la aquí hay un obligación, anticipo. te estoy hablando por el contrato, no te estoy hablando por el anticipo. Cuando hicimos el contrato es porque se saldaba el anticipo al cliente o se hacía No, pero el un reconocimiento, cuando vas asociado con el ingreso por la venta, aquí colocabas al debe, cliente ingreso por venta. clientes, Ya. clientes. Y en el cliente va el monto total, el valor neto, ¿no es cierto? Sí, Más el IVA te lo lleva a la cuenta cliente, porque ese es el valor del contrato. Queda ahí sí. reflejado en la cuenta clientes. Entonces, haces un reconocimiento del contrato en la cuenta clientes. Después lo Sí, llevas contra el ingreso por venta. por venta, pero aquí no hay, no podemos reconocerlo. No, porque aquí no te estaba diciendo eso el ejercicio, no te está preguntando en esa fecha, te está preguntando en la fecha anterior, te está preguntando cuando se hace el contrato, y por eso es que te dan todos los datos del contrato aquí. Te está preguntando Sí, en ese momento y en los 5 millones que te pasa el cliente, ¿no es cierto?, de manera anticipada. Esas dos cosas te está preguntando, no te está preguntando por el reconocimiento del ingreso. sí, exactamente, por Obviamente eso que no va a ser el mismo asiento. es que para mí no es obvio, profe, porque yo pensé, no lo dimos, y yo dije ya, cliente, ingreso por venta, anticipo, o banco, anticipo cliente. Nunca vi una cuenta de pasivos aquí, No, no, yo aparte del vuelvo a ingreso por decir, no hicimos ejercicio donde quedara la cuenta del pasivo, pero en la exactamente. norma y en el material que yo les entregué, sí aparece el reconocimiento de un pasivo cuando hay una obligación, ¿no es cierto?, que yo tengo que cumplir. Tengo el reconocimiento de mi contrato y queda este pasivo, esta obligación. Eso sí lo leímos, pero no hicimos un ejercicio así. Eso yo estoy clara que no se hizo el ejercicio así con el pasivo. Solo eran ejercicios para reconocimiento del ingreso por la venta. Y aquí, si yo leo, ¿no es cierto?, dice que
te da todos los datos del contrato, que se puede cancelar en cualquier momento, que el trabajo en curso se puede completar y se envía a otro cliente, o sea, te habla de mucho del contrato. La posición física y el título no pasan hasta la finalización del contrato, y toda historia hace, y ahí después ya se mete con el tema del depósito, al inicio de la transacción, pero la mayoría de los pagos, dice, van a vencer después de que los productos han sido entregados. O sea, ahí Sí. recién va a venir el El reconocimiento del ingreso. ingreso. Sí, Exacto. sí, eso lo entiendo, profe, pero Aquí no. dice, según su opinión, ¿qué registro debe hacer el carpintero? Pero aquí la pregunta está relacionada con el primer registro, en donde le pagan estos 5 millones al inicio de la transacción y el reconocimiento de la transacción, el reconocimiento de este pasivo, de que tiene esta obligación de entregar un producto. Entonces tiene el cliente por un lado, con el monto del contrato, tiene este pasivo, ¿no es cierto?, por la obligación de desempeño que tiene que cumplir, y tiene este anticipo de clientes. Entonces, ese sería el asiento. Tengo por un lado clientes, que es el registrar el contrato, la obligación de desempeño, y el abono, ¿no es cierto?, del activo, o sea, del anticipo del cliente, como un pasivo. ¿Sí? Eso es. No, profe. Es que si no lo entiendes, tienes que volver a repasar la norma. No, sí, yo lo entiendo, pero no. Dice, según su opinión, para mí la opinión era ingreso ordinario, o sea, Claro, reconocer el ingreso anticipado. claro, Pero como, está bien, es tu opinión, pero aquí la que pone la respuesta correcta es la profesora. Y la profesora dice que la opinión que tú deberías tener es que se registra el contrato, la obligación de desempeño y el anticipo. bueno, mi opinión no era así, vos, profe. Claro, por eso es que se genera la diferencia, sí, pues está bien. Pero la respuesta correcta es esa, es la letra D. No sé, ahora entiendo, ahora, hoy entiendo que habría que registrar una obligación, el contrato y la obligación de desempeño. Es que el contrato Pero no, siempre fue registrado. Lo único que ya, ustedes no vieron fue el pasivo. Eso no lo vieron. claro, lo que pasa es que yo asumí que nosotros primero se hacía el ingreso anticipado. Nunca vos si no lo hubiera preguntado, pero usted sabe que yo hubiera preguntado eso. No me imaginé que había un registro antes, ¿me entiendes? Pensé que no había otro registro. El anticipo no siempre es de los primeros, es siempre que te den algún anticipo. Sí, eso lo entiendo. ¿Cierto? Claro, podría no haber anticipo y simplemente Sí, hacer el reconocimiento automático. Eh, sí, sí, pero pero no me imaginé, no, asumí que no había un registro del contrato y la obligación de desempeño, ¿me entiendes? sí, sí lo entiendo. Y, y, y eso que leí la norma, tampoco se me prendió el foco, profe. Sí, en la PPT, de hecho, puedes revisarlo y aparece el tema del pasivo. El tema es que Ya. nosotros los ejercicios nos enfocamos, porque lo más complejo en la NIF 15 es cuando identifico o reconozco el ingreso, porque en eso se trata la norma, es la identificación o el reconocimiento del ingreso. Entonces, ¿en qué momento reconozco? Y vimos diferentes situaciones para poder reconocer este ingreso. Y en eso nos enfocamos. Pero acá Y la el profesora tema de está preguntando antes. ya, pero la obligación de desempeño son satisfechas cuando se concretan, ¿cierto? Claro, a medida que Ya, pues entonces ahí se sería va registrar el reconociendo el ingreso. contrato, sería registrar el contrato y una obligación de desempeño por hacer. Un pasivo, exacto. Profe, ¿le puedo compartir pantalla? Porque dice ¿Sí? como yo me imagino que son los asientos en un Sí, Excel. sí. Está habilitado. Voy a dejar de compartir Ya, y comparte tú. Está para que habilitado nos para quite que lo la duda. Seguimos aprendiendo incluso después de la prueba. Sí. siempre es así. Por eso es muy importante revisarlas. Y ahí se ve. Todavía no, pero está empezando. Ya, ahí sí. Te escucho, David. Se ve, o sea, yo lo hice así, pues primero clientes contra obligación de desempeño, que es un pasivo, 15 millones, 15 millones.
acá reconozco el ingreso anticipado, o sea, el anticipo 5 millones a banco, 5 millones al pasivo de ingreso anticipado. Luego, ya cuando se tenga que reconocer los ingresos, no sé si se hace en un año o en distintos periodos, pero que serían así los asientos. Obligación por desempeño a ingresos por venta, y los pagos serían ingreso anticipado contra lo que falta por pagar y descontamos la cuenta de cliente. Claro, sí. Si tú miras acá, Pero yo tengo una duda porque el ingreso por venta no sería menor si tomamos el ingreso anticipado. Tendría que no, ser obligación de desempeño, ingreso por venta, ingreso anticipado. Ahí estaría subvaluando tus ingresos. porque ahí te confundiste. Ahí te confundiste porque acuérdate los ejercicios como lo hicimos. El ingreso anticipado que tienes Ujú, acá, que es este anticipo de cliente, sí. no te da el reconocimiento del ingreso por la venta. El ingreso por la venta se genera tal como lo puso acá el compañero en una fecha X que no dice, por el monto total. Y tú vas a rebajar este ingreso anticipado disminuyendo la obligación, el contrato que tienes con el cliente. Ah, claro, tiene la cuenta ¿Entiendes? pasiva ahí por eso. Claro. Claro. Entonces, Ya. aquí está la única diferencia de ese ejercicio que mostró David respecto a lo que nosotros vimos, es que aparece esta cuenta, esta obligación de desempeño que es un pasivo, Sí. ¿ya? Pasivo por reembolsar, de hecho dice la norma. Entonces, esa es la única diferencia. El resto de los asientos son los mismos que nosotros ya fuimos viendo, Ya, perfecto. ¿ya? Después acá, en la pregunta número 2, dice una entidad que desarrolla un software, realiza un contrato con un cliente para transferir una licencia de software, realizar un servicio de instalación y proporcionar actualizaciones de software no específicas y soporte técnico en línea y por teléfono, por un periodo de 3 años a un precio de venta neto de 22 millones, los que se pagan en efectivo con fecha 3 de marzo del 2020. La entidad vende la licencia, servicio de instalación y soporte técnico por separado. Ahí está el dato. Los valores de cada bien y servicio son: la licencia y software vale 22 millones, el servicio de instalación 1 millón, el soporte técnico y la actualización 2 millones. El servicio de instalación incluye el cambio de pantalla a la web para cada tipo de usuario, por ejemplo, marketing, gestión de inventario, tecnología de la información. El servicio de instalación se realiza en forma rutinaria por otras entidades y no modifica de forma significativa el software. Y el software permanece funcional sin las actualizaciones y el soporte técnico. O sea, hay una independencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño que se pueden identificar? La licencia de software es independiente, es una obligación de desempeño. El servicio de instalación, la actualización del software y el soporte técnico, cada una es una obligación de desempeño porque es independiente y son los datos que nos dan arriba. Por lo tanto, aquí la respuesta era todas las anteriores. La licencia, el servicio de instalación, la actualización del software y el soporte técnico. Cada uno es una obligación de desempeño que se puede tomar o no, ¿no es cierto? Y que se va a terminar o a eliminar, ¿no es cierto? En un momento del tiempo. Por lo tanto, estas eran las 4. ¿Esas la respondieron bien? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Porque estos son los que hice yo. Ustedes me alegan de esto otro, pero yo no hice todos los de la NIS. No sé, yo creo que la Karen lo tiene que haber hecho. Pero yo hice este y el que sigue, que dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la producción de calzado de niños compromete una venta con un cliente de 50 pares de zapatos en un precio de 25.000 cada par, el 10 de octubre del año 2020. Se solicita al cliente un abono del 50% para la compra de materiales, los que son depositados en la cuenta corriente de la empresa el día 15 de octubre del 2020. Los 50 pares de zapatos son terminados y despachados al cliente, siendo recepcionados en la bodega del cliente el día 10 de diciembre del 2020. Momento en que el cliente firma la guía de despacho, indicando que los productos fueron entregados a su entera satisfacción. La factura se emite el 12 de diciembre. En esta fecha, el vendedor reconoce el costo de las mercaderías vendidas por un valor de 625.000. De acuerdo a la NIF 15,
la correcta contabilización y reconocimiento del ingreso por venta. ¿Ven que yo siempre me concentro en el ingreso por la venta? Entonces tenemos el reconocimiento del anticipo del cliente, que se hace el día 15 de octubre del 2020, y del ingreso por la venta, que va a ser recién el día 10, porque es el día 10, ¿no es cierto?, donde son recepcionadas en la bodega de manera conforme. Había otra opción que decía reconocimiento del ingreso por la venta del abono del 50% el día 15, sabemos que eso no es así, porque eso es un anticipo. Y posteriormente el día 10 de diciembre de 2020 por el saldo. No. O reconocimiento del anticipo del cliente el día 15 y del ingreso por venta el día 12, o sea, el momento en que se hace la factura, tampoco, porque el reconocimiento del ingreso va asociado a la entrega, al control. Por lo tanto, era en esa fecha donde había que hacer el reconocimiento del ingreso. Supongo que esa también la tuvieron buena. Sí. Ya, perfecto. Y eso. Después ya venían otros ejercicios que eran del estado de flujo de efectivo, que yo no revisé con ustedes porque esto lo vieron solamente con las profesoras, y de la NIC 34. Y eso era el diagnóstico. Si quieren, les puedo subir este análisis que yo hice, ¿no es cierto?, con estos monitos, estos datos que tengo acá. Sí, profe, por Ya. Se los subo al aula. Voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.